Que aumenta el dólar, la inflación, los servicios y los alimentos todos los días. Se sabe que una crisis es una nueva oportunidad. Es hora de aumentar sus ventas y la herramienta está en nuestras manos. Neuquén Producciones y nuestros medios. FM Cosmos 90.1 MHz, FM Sensación 89.5 MHz, Programa Sin Fronteras, Programa La Ventana del Valle, nuestros portales de noticias www.noticiasinfronteras.com, www.noticiasinfronteras.com.ar y nuestras redes sociales. Todo a su servicio. Aumente sus ventas sin fronteras. Llámenos. Teléfono y WhatsApp 2994-160-903. Nuestro trabajo es el éxito de su comercio, empresa o servicio. Neuquén Producciones. Neuquén Producciones. Sin fronteras. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que nos esté escuchando en algún rincón del país del interior. Que Dios los bendiga a todos. Quien les habla les da la bienvenida sin fronteras a esta ruta de la información que nos lleva a contactarnos con la realidad a través de todas y cada una de las emisoras que son parte de esta gran cadena. Gracias por integrarlos a la programación de tu radio. Sin Fronteras, programa nacional de radio conducido por quien les habla Ricardo Huarte, producido por Neuquén Producciones para FARVAP, Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, retransmitido por más de 150 emisoras de radio de todo el país. La voz del país del interior, Sin Fronteras. Información, comercialización y contacto, WhatsApp y teléfono 299-4160-903. En Facebook nos encontrás como Radiodifusores Patagónicos. La fanpage de Facebook es Sin Fronteras Radio TV. El grupo de Facebook Sin Fronteras. En Instagram y en YouTube nos encontrás como Sin Fronteras Radio TV. En Twitter nos encontrás como @sfronteras_. También como @FM Cosmos Sinfro 1. La web www.farvap.com.ar o nos podés buscar en cualquiera de los portales de noticias www.noticiasinfronteras.com o www.noticiasinfronteras.com.ar. Bienvenidos entonces, nos subimos a la ruta de la información para comenzar a recorrer el país del interior sin fronteras. Hola, hola, ¿probando? ¿Estamos? Bienvenidos. ¿Están preparados para iniciar este viaje? Aquí comienza un programa único para disfrutar. Sin Fronteras. Conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Dirección, Marisa Noemí. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Quédate, no te vas a arrepentir. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Sin Fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin Fronteras. Y nos subimos a la ruta de la información para comenzar a recorrer el país del interior sin fronteras. Quizá te preguntarás qué pasó un día como hoy, y las fechas memorables nos llevan a recordar el Día Mundial de la Diabetes. La fecha celebra el nacimiento, un 14 de noviembre de 1891, de Frederick Banting, el médico canadiense que descubrió la insulina junto a su colega Charles Best en el año 1921. Esta hormona regula la presencia de la glucosa en la sangre y su carencia es el trastorno metabólico que origina la diabetes. Por eso es indispensable para los pacientes de esta enfermedad inyectarse insulina antes de las comidas. Existen 3 variantes de la enfermedad: diabetes tipo 1,
tipo 2 y gestacional asociada al embarazo. La iniciativa de celebrar el aniversario de 20 con la efeméride del Día Mundial de la Diabetes fue propuesta por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en el año 1991. Ambas entidades crearon una campaña a raíz del notable crecimiento de los diagnósticos de esta enfermedad. También el Día contra la Obesidad. ¿Cómo combatir el sobrepeso? Día Mundial contra la Obesidad. ¿Cómo combatir este sobrepeso? Llevar una alimentación sana, realizar actividad física y descansar bien. Son algunas de las recomendaciones para prevenir el sobrepeso y la obesidad. La conmemoración se realiza para concientizar sobre esta grave problemática que afecta a más de 1.900 millones de personas en todo el mundo. Estás escuchando Sin Fronteras. Buenas noches, estimado Diego. Espectacular desenlace electoral. Qué año tan divertido y estimulante estamos teniendo. Lo celebro atónito como Taylor Swift, con la boca abierta y los ojos vidriosos, mirando a un lado y a otro como sin entender mientras susurro: ¡qué país maravilloso! Todos cagados de hambre, no se pueden comprar ni un par de zapatillas. Cuando se inunda, improvisan balsas con pedazos de árboles, como hacían los maoríes, pero siempre con alegría, con emoción, con dólar subsidiado en los free job. Hay que creer o reventar. Esta patria es indestructible, es espectacular. Es cierto. Celebro siempre eso. Lleno Diego. Taylor Swift, es cierto. Así es. Si no la pudo destruir Margaret Thatcher, la amiguita de Javier Milei, menos la va a poder destruir la inflación. Y te digo más, creo que el año que viene va a ser espectacular. ¿Por qué? ¿Con Sí. qué dato evidencia? Espectacular, va a ser espectacular, porque ¿Qué quiere decir nos vamos a cagar de risa. Bueno, en ese sentido, buenísimo. Bueno, ¿cómo vio el debate, lógicamente, Jaime? Mira, tenemos que estar todos unidos contra el peligroso avance de la ultraderecha que hoy representa la alianza Milei-Macri. Es lo único que podrá calmar el feroz resentimiento eso? que ¿El peligro? llevamos a cuesta No estaba con Macri, como una ¿usted? mochila. Y bueno, pero es que... Por favor, vénganos, Sergio Massa, te lo pido por favor. ¿Cómo? No soportaríamos ¿Cómo verlo vénganos? reír nuevamente a Mauricio. No, ¿usted qué le falta? ¿Dólares, Jaime? Usted estuvo tan próximo a él, a Cambiemos, fue determinante. Inflaba los globos. Nada. Usted dijo que era el espacio político que representaba lo nuevo de la Argentina, los globos, Eso la era alegría, antes. que su propio Eso era nietito antes. estaba harto de la vieja política y le enseñaba cómo era el nuevo mundo. Y lo que Bueno, más eso se era parecía al nuevo mundo era Cambiemos con Macri. Tengo miedo, estoy tranquilo porque creo que empiezan a haber chispazos en ese vínculo Macri-Milei. Usted disfruta Sí, si a sí. Macri le va mal, básicamente. Y pues sí, eso. Listo. Fíjate que ayer no hubo nadie del PRO, ni el mago sin dientes, nadie. A Milei lo dejaron solo. Me hizo acordar aquella película Mi pobre angelito, donde un niño indefenso de ojos celestes se quedaba solo y rodeado de ladrones. Bueno, eso le pasó a Javier. Ni Fátima fue. Lo han abandonado, lo han dejado sin fiscales, servido en bandeja frente, bueno, al peronismo que ya tiene la servilleta en el cuello como el coyote. Espectacular. Fuerza Servini de Cubría. Fuerza Varones del Corumbano. Fuerza Gildo. ¿Cómo fuerza? Gildo, Sí. ¿Cómo pasa de Mira, Macri a defender en- a Gildo? Entre la falta de fiscales y el fin de semana largo que les encajó a Alberto, lo van a empomar al peluca. ¿Sabes, Diego, que siempre se dice que para ganarle al peronismo por un punto hay que tratar de ganarle por 4? Bueno, esa frase es antigua, vetusta. Ya no corre más. Ahora, para Ahora ganarle es- al peronismo por un punto hay que ganarle por 7. De todas formas, no pongamos en duda la intachabilidad del sistema electoral, son habladurías. Pero de todas formas, Mauricio, estás a tiempo de ayudarlo en serio a Milei. Es muy sencillo. Vas a la caja de seguridad, sacas $2 millones, que para ti es un vuelto, paga a los fiscales. El dinero todo lo soluciona. Es así aquí en la China, en todos lados. Pero si lo iban a hacer o no, no lo iban a hacer. ¿No le iba a poner, Mauricio?
Pasa que Mauricio no tiene un cocodrilo en el bolsillo, tiene a Godzilla directamente. Antes de partirse esa plata para pagar fiscales, prefiere que gobierne Vanina Biasi. Es así. Nadie más amarrete que el Calabrés. Es vengativo. Pero no tanto como para romper los cabeza grande que le dejó Don Franco. Es dificilísimo sacarle. Muy bien, Jaime. Lo sé porque hace años que estoy ahí. Bien. Tratando a veces cuesta más. Ahora está costando mucho más. Por eso sí, por eso se nota claro. eso. Sí. Bueno, muchas gracias. Lo que sí, una corrección para el video que estuve viendo los spots de Sergio Tomás Massa, el del avión que despega. Al final dice, viene la Argentina que estabas esperando. Algo así. Sí. Y cierra con una persona con casco amarillo y la frase es, no dejes que te la saquen. Bueno. Guarda. Es un poco fuerte. Guarda. Bueno. Gracias. El que tiene el casco amarillo va a pasar a ser el futuro boludo del asado. Me parece. Sí. No dejes que te la saquen. Perfectamente puede ser. Bueno. Bueno, Jaime. Eso. Ya está. Déjeme cuidarlo. Claro. Y ahora, ¿cuándo esto me lo pagan? ¿No? ¿Por actores el bolo? Sí, claro, ya tenemos todos los datos. Sindicato. Pregunte por Mauricio. Gran abrazo, Diego. Gracias. Gracias, Jaime. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Y nos subimos a la ruta de la información para comenzar a recorrer el país del interior sin fronteras. Quizá te preguntarás qué pasó un día como hoy, y las fechas memorables nos llevan a recordar el Día Mundial de la Diabetes. La fecha celebra el nacimiento, un 14 de noviembre de 1891, de Frederick Banting, el médico canadiense que descubrió la insulina junto a su colega Charles Best en el año 1921. Esta hormona regula la presencia de la glucosa en la sangre y su carencia es el trastorno metabólico que origina la diabetes. Por eso es indispensable para los pacientes de esta enfermedad inyectarse insulina antes de las comidas. Existen 3 variantes de la enfermedad: diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, asociada al embarazo. La iniciativa de celebrar el aniversario de Banting con la efeméride del Día Mundial de la Diabetes fue propuesta por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en el año 1991. Ambas entidades crearon una campaña a raíz del notable crecimiento de los diagnósticos de esta enfermedad. También el Día contra la Obesidad. ¿Cómo combatir el sobrepeso? Día Mundial contra la Obesidad. ¿Cómo combatir este sobrepeso? Llevar una alimentación sana, realizar actividad física y descansar bien son algunas de las recomendaciones para prevenir el sobrepeso y la obesidad. La conmemoración se realiza para concientizar sobre esta grave problemática que afecta a más de 1.900 millones de personas en todo el mundo. Estás escuchando Sin Fronteras. Es tiempo de estar actualizado. Sin Fronteras. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin Fronteras. Neuquén. Río Negro. Sin Fronteras. Intensos fueron los primeros días de noviembre desde el plano judicial, tanto en Neuquén como en Río Negro. Crímenes, asaltos, femicidios, la violencia de la sociedad llegó a los estrados judiciales con causas muy relevantes para la región. El Tribunal Oral Federal de Neuquén, a través de su presidente Alejandro Cabral, informó que los guardaparques Juan Jones, Diego Luca, María Gilemán y Matías Encina fueron declarados absueltos en la acusación que se les formuló desde el inicio de 2016 por parte de una asesora letrada de la Fiscalía de San Martín de los Andes en el marco de la tragedia del Olem. Es muy importante la absolución porque el tribunal tuvo muy en cuenta todos los puntos para poder manifestarlos a toda la sociedad, ¿sí? En primer lugar, podemos decir que fueron muy considerados en relación a tener en cuenta todo el dolor y lo trágico del suceso, digamos.
En segundo lugar, hicieron mucho hincapié en que fue un hecho de la naturaleza, algo que claramente nadie podía prever, ni siquiera los pobladores del lugar, ni siquiera el guardaparque que controlaba todos los días esa zona. Después, algo muy destacable es que la Cámara hizo hincapié en un pedido de disculpas de parte de todo el Poder Judicial, principalmente por la cantidad de años que lleva este proceso. Recordemos que lleva 7 años y medio, y además, si bien no le correspondía a ellos todo el proceso, por un lado, también hizo hincapié en las falencias de la primera investigación, ¿sí? El juicio que se desarrolla en Roca e investiga la muerte de Rafael Nahuel no solo tuvo cruces, enojos y tensiones, sino también emoción. Los alegatos estuvieron atravesados por distintas sensaciones en el Tribunal Oral Federal de esta ciudad. Para nosotros el precedente que quede en un fallo judicial muestra, y el Estado se hace cargo de que es una problemática que hay que seguir trabajando, ¿no? Siempre decimos lo mismo: para poder erradicar algo hay que concientizar, hay que generar que las instituciones empiecen a familiarizarse con esta problemática, y creemos que a partir de varias condenas ya donde se reconoce homicidios y violaciones de derechos humanos como violencia institucional, empezamos a poder trabajar fuertemente en herramientas para erradicarla. También esta semana David Fernández fue declarado culpable por el crimen de Cristian Valdebenito en Cipolletti. Un jurado popular, por unanimidad, lo declaró culpable por el crimen del joven ocurrido en diciembre de 2021, luego de una pelea en el barrio Luis Piedrabuena. Yo puedo devolver una agresión, tiene que ser inminente, tiene que ser en el momento en el que me están agrediendo, pero también tiene que haber una razonabilidad. Y hoy van a ver con el médico forense la extrema cantidad de violencia que se desplegó sobre el cuerpo de Cristian Valdebenito, que deja claro que esto no fue una defensa. Nosotros no es que solo después de esto vamos a cerrar el caso, es un caso que sigue abierto buscando la participación de las otras 2 personas a las que hasta el momento no hemos podido vincularlas. En los tribunales de la ciudad de Cipolletti se realizó la formulación de cargos contra María Laura Illesca, la ex tesorera del municipio de Cipolletti, que fue acusada de un millonario robo hormiga a las arcas de la ciudad. Recordamos que el propio intendente Claudio Di Tella fue quien realizó la denuncia correspondiente en la Fiscalía por el presunto desvío de más de 5 millones de pesos. En su alocución, la jueza le restringió salidas incluso de la Argentina. Ardiosamente y con abuso de confianza, procurando un propio beneficio, defraudó a la administración pública municipal, generando órdenes de pago simuladas, imputándole asignación de gastos y comisiones bancarias sin origen contable existente, mediante las siguientes 19 maniobras. Se pudo corroborar que lo que hacía la imputada era generar un asiento contable que simulaba un gasto bancario, es decir, generaba órdenes de pago simuladas y estas las imputaba a una cuenta de gastos y comisiones bancarias. El violento robo a la joyería Daniels de Cipolletti tiene un detenido que rápidamente fue interpelado por la justicia. El Ministerio Público Fiscal acusó a David Contreras por el delito de coautor de 2 robos agravados. Por un lado, el de la camioneta Nissan Frontier, y por el otro, el atraco a la joyería en la que participaron al menos 5 personas más. La jueza de garantías, Agustina Viñole, dio lugar a la fiscalía y además le impuso 4 meses de prisión preventiva. Por su parte, Pedro Acuña, el agresor de Marisa Galdame, fue puesto finalmente a disposición de la justicia. Quedó imputado por el delito de femicidio y, dependiendo del resultado de la investigación, podría enfrentar un juicio por jurados y podría pasar el resto de su vida en la cárcel. La semana se cierra con el control de acusación que comenzó la semana pasada en el juicio contra Pablo Parra por el femicidio de la estudiante pampeana Agustina Fernández, ocurrido el 5 de julio del año pasado en Cipolletti. En un contexto de causas pendientes y nuevos crímenes que conmueven a toda la sociedad, el primer triple crimen de Cipolletti vuelve a interpelar a la justicia. Los familiares convocan a la marcha por el 26º aniversario de un crimen que cambió todo. 26 años que María Emilia, Paula y Verónica salieron a caminar y no volvieron.
Por eso estamos en la calle, tenemos presencia, nos movilizamos y tenemos memoria, porque la memoria es denuncia pública y también la memoria pasa por el corazón, por eso siempre las tenemos presentes. Sin Fronteras, Neuquén, Río Negro. Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Es tiempo de estar actualizado. Sin Fronteras. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin Fronteras, Mendoza. Sin Fronteras. Vamos a hablar ahora sobre otro tema que es fundamental y porque se viene la carpa de la salud respiratoria. Acá el doctor me estaba retando también porque no me he hecho la espirometría, pero voy a ir a la carpa, Pablo Yerbosky. Adelante, Roxy. Hola, Dani, ¿qué tal? Y precisamente tenés cita el miércoles o el buenísimo, jueves en la buenísimo. mañana. Y es gratuito, Roxy. Totalmente gratuito. ¿Y por qué se hace esto? Porque precisamente el tercer miércoles de noviembre es el día de la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que según la Organización Mundial de la Salud es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y esto que decía Daniela, esta es una acción que hace siempre la Fundación de Todo Corazón, la Fundación Yerbosky y también la FUESMEN, esta carpa de la salud respiratoria para detectar esta enfermedad, y también le vamos a poner otro condimento más, aquellos que tienen asma, para que se hagan los estudios entonces a partir del miércoles y también el jueves. Entonces la cita ya tienen la invitación. Y para hablar del tema estamos con Pablo Sáez Yerbosky, neumonólogo, que es uno de los inventores de esta carpa de la salud respiratoria. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Roxy. Bueno, y buen día a toda la audiencia. Y otra vez más, afortunadamente reunidos para colaborar y sumar nuestro grano de arena en lo que significa los días mundiales de las enfermedades que están relacionados con esto, hacer campañas de prevención y de ayuda a la comunidad y de información. Seguro. Bueno, ¿qué es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? EPOC es un acrónimo, es una palabra formada por iniciales. Muy bien. Significa la E de enfermedad, la P de pulmonar, la O de obstructiva y la C de crónica. Básicamente, para que quede claro, es la enfermedad producida por el humo del cigarrillo. Es la obstrucción a la salida del aire. Es la sensación de falta de aire, la producción de flema, de tos y de catarro bronquial que tienen los fumadores. Es lo que todo el tiempo se conoce como bronquitis crónica. Eso es la EPOC. Tiene muchas palabras que son lo mismo, pero tienen que tener en cuenta algunos pilares. Humo del cigarrillo, daño pulmonar, obstrucción de la vía aérea y secreción de moco, agitamiento. Esos son los pasos, diríamos. Y eso, en la medida que va avanzando y no se diagnostica y no se trata, cada vez produce más síntomas, más severos y a menores esfuerzos. Siempre, bueno, vos dijiste del cigarrillo. ¿Es la principal causa o existen otras causas? Yo siempre me enfoco en el cigarrillo y trato de cuando me preguntan, me lo han preguntado muchas veces, siempre me preguntan, ¿qué otras causas producen la EPOC? Hay otras causas. Inhalar, estar cerca de una fábrica, humo, trabajar con humo de leña, está bien, pero el 95% de las causas de la EPOC es el humo del cigarrillo. Hay un rebrote de tabaquismo en los adolescentes, ya sea de cigarrillo normal, cigarrillo armado o el vapeo, que es impresionante, que son consultas futuras y casos futuros de EPOC. La EPOC, por la trampa del cigarrillo, aparece 20 años o 25 años después de haber iniciado la adicción al tabaco. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo puede llevar una persona a tener la enfermedad de acuerdo a la cantidad de años que fumó y la cantidad de cigarrillos también? Claro, si un adolescente toma alcohol en una noche, en una fiesta, la consecuencia es inmediata. Uno ve al chico hablar mal, tropezarse, en el peor de los casos, si maneja, chocar. Pero si un chico fuma, no va a haber consecuencias esa noche. Puede tener esa noche un poquito de tos, le puede molestar la garganta, pero va a haber una consecuencia directa, tangible, palpable en su salud. Esa droga que fuma, esa droga que inhala y que llega rápidamente al cerebro en 15 segundos, lo va a transformar en adicto, va a hacer que cada vez necesite más droga para sentir lo mismo, los neurotransmisores que generan placer a nivel cerebral,
Y cuando la persona quiere dejar esa droga ya no puede porque tiene una alta dependencia. Es la nicotina. No, la nicotina es la que lo hace dependiente, pero todas las otras sustancias y la combustión de los gases que inhala son los que producen el daño pulmonar. Y cuando quiere dejar de fumar, cuando ya tiene los síntomas, ya hay daño pulmonar, ya hay destrucción del tejido pulmonar, hay enfisema, hay engrosamiento de los bronquios, hay bronquitis crónica, hay secreción de moco. Entonces, cuando nos enfrentamos a una persona que ya tiene síntomas, le cuesta mucho dejar de fumar porque hace 20 o 25 o 30 años que es adicto a esa droga. Es mucha voluntad. Es voluntad, es tratamiento farmacológico, es tratamiento psicológico, es acompañarlo, llevarlo de la mano con un médico, con un grupo para dejar de fumar. Pero hay alternativas y no podemos esquivar a que el pilar es dejar de fumar y saber si uno lo tiene o no por medio de la espirometría, que es lo que nosotros realizamos en cada campaña para que la persona sepa si tiene la enfermedad o no. Veamos la sintomatología, vamos a reforzar un poquito más lo que decía allí Pablo. Bueno, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tos. Catarro bronquial, cuando decimos una tos, la tos del fumador, ¿cuál es la característica de esa tos del fumador? Eso es bueno lo que decís, porque la tos del fumador se entiende como que es normal. No es normal. Claro, pero dice, no, es la tos, es la tos porque fumo, es el catarro por el fumo. Bueno, estamos en presencia de una enfermedad, estamos en presencia de inflamación bronquial. Nos está avisando el cuerpo que algo está mal. El levantarse a la mañana, sobre todo a primera hora, se llama toilette matinal. La persona se levanta, tose, desgarra mucha flema que se acumuló en los bronquios de noche y tira mucha flema y arranca durante el día. Ese es lo típico de la época. Bien, bueno, el catarro bronquial, más o menos lo mismo. Falta de aire o silbidos en el pecho en personas fumadoras. Por ejemplo, cuando quieren subir una escalera, le falta el aire. Al principio es cuando hacen un esfuerzo grande, hacen un esfuerzo, corren unos metros o suben una escalera. Pero eso va progresando a medida que progresa la enfermedad y después la falta de aire lamentablemente es en reposo. Para bañarse, para vestirse, para hacer cosas de la vida cotidiana mínimas. Algunos dicen, bueno, hago actividad física y fumo un poquito. ¿Qué decimos a eso? No, a ver, desde este lugar, primero, el hacer actividad física es fantástico y está recomendado para cualquier persona en cualquier edad. No, hacer actividad física no protege al pulmón del daño del humo del cigarrillo. Tal cual. Muy bien. No es un escudo dentro del pulmón. Y cantidades no podemos recomendar. Seguro. Bueno, y en general aparecen mayores de 40 años porque tiene toda esta trayectoria que decía ahí Pablo. Bueno, entonces todo esto se diagnostica a través de la espirometría. Vos tenés el espirómetro acá que has traído. Trajimos un espirómetro y trajimos para mostrar que una vez que nosotros entregamos este folleto sobre preguntas básicas de qué es la EPOC, los síntomas y el diagnóstico, en este mismo folleto que le entregamos a la persona, una vez que realizamos la espirometría, que ahora vamos a realizarte, anotamos el resultado de esa espirometría para que la persona lo pueda llevar a su médico o pueda tener su control y le quede la prueba de cómo funcionan sus pulmones. Bien, ¿querés que lo veamos? A ver, bueno, nos vamos a acercar. Alejandro, señor director, nos acompaña. Este es el folleto. Mostremos el folleto. Este es el folleto y están las preguntas sobre qué es la EPOC, los síntomas, cómo se diagnostican, y en ese espacio en blanco colocamos nosotros el resultado de la espirometría de cada persona. Bien, acá tenemos la placa de lo que va a pasar miércoles y jueves, ya que estamos antes de hacer el diagnóstico por espirometría. Son diagnósticos gratuitos por espirometría. Lo que vamos a hacer ahora es para EPOC y asma, mayores de 18 años, miércoles 15 y jueves 16, de 9 a 12:30, allí en la Plaza Independencia, y también van a haber charlas informativas, lo que decía ahí Pablo con respecto a folletería para indicarles de qué se trata la EPOC. Y esto lo organiza obviamente, como todos los años, la Fundación de Todo Corazón, la Fundación Cherboski y la FUESMED. Si querés, hacemos yo me estoy adelantando a cargar. Cada estudio requiere cargar en el aparatito la edad de la persona, la talla, la altura y el sexo. Entonces estoy cargando los datos. Eso lo que hacemos, le preguntamos a cada persona y los medimos. Ahí en la carpa tenemos unas reglas para medirle la altura. Bien. No decimos la edad. No, queda en secreto. Queda en off. Bien, bueno, vamos. A ver cómo es. El estudio es muy sencillo. Yo no he fumado nunca, también eso es importante decirlo, ¿no?
A los fines de la técnica, que haya fumado o no, es lo mismo, lo que importa son los resultados. El estudio es muy sencillo, es indoloro, esto no duele, pero sí requerimos la participación del paciente. A diferencia de una radiografía de tórax, donde vos te quedas quieto, acá tenés que soplar lo más fuerte que vos puedas. Yo te voy a dar las indicaciones, es muy sencillo. Vas a tener... Hoy estoy con mi peor día de alergia, ¿no bueno, importa? vamos a ver. Bueno, y si la persona está resfriada, tiene catarro, ¿influye eso también en el resultado? Salvo que tenga tomado los bronquios, si es catarro de arriba no influye, porque medimos la salida del aire de los pulmones, medimos cuánto aire sale de la cañería bronquial, digamos. Bien, bueno. Vas a tener un clip en la nariz para que todo el aire salga por un solo lugar, que es por la boca. Yo te voy a decir que respires hondo, vas a llenar tus pulmones de aire, y cuando tenés todos los pulmones llenos de aire, yo voy a acercar este aparatito, lo voy a colocar en tu boca, vos vas a morder y sellar los labios. Vale decir que es importante que esta boquilla es descartable. En la plaza nosotros repartimos una boquilla por persona mientras están en la cola. Cuando termina se tira. Entonces vos, cuando te acerques este aparatito, vas a morder, sellar los labios y vas a soplar fuerte de golpe y vas a seguir soplando 6 segundos. Es así la maniobra. Sí. ¿Respiro por la boca o por la nariz? Por la boca, porque vas a tener un clip en la nariz. Claro, obviamente. Entonces vas a respirar por la boca, te voy a acercar al aparato, vas a morder, yo lo traigo una boquilla acá de muestra y vas a hacer esto. Bueno. La idea es que vos soples 6 segundos. Bien. Y automáticamente salen los valores. Bueno, a ver cómo sale. Esto es real, 100% real. Esto es 100% real. Bueno, ahí no. Vamos. Bueno, respira hondo. Abrí, mordés, sopla fuerte. Seguí soplando, seguí. Muy bien. Excelente la técnica. Bien. Tu boquilla. Bueno, a ver. Acá arroja los valores. ¿Cuánto aire? Ahí no se va a ver porque es muy chiquito. ¿Cuánto aire largaste en el primer segundo? Que soplaste 2 litros 84, es tu 123%. Tenés más de lo teórico para para una persona de tu edad, de tu sexo y de tu altura. Hay valores teóricos. Soplaste más de lo que tenés de teoría. En el primer segundo. Se merece un aplauso. Vamos, se merece un aplauso. Esto tiene que ver con la actividad física, con lo que uno no fuma y todo eso, ¿no es cierto? Después mide cuánto aire largaste en total. Cuánto largaste en el primer segundo y cuánto largaste en los 6 segundos. Y ahí largaste el 103%. Así que muy bien también. Y también te arroja una edad pulmonar. A ver. Una edad estimada pulmonar para ver si coincide tu edad cronológica con la edad de los pulmones. Y ahí te fue bastante bien. Te dio una edad pulmonar de 28. Así que te hemos hecho precio. Buenísimo. Bueno, fantástico. ¿Cuáles son los valores límites? Porque bueno, acá el 80%. Hasta el 80% está dentro del rango de lo normal. Todo lo que es mayor de lo normal, desde el 80 para arriba, está bien. Si bajan los valores del 80%, estamos en presencia de obstrucción bronquial. Bien, entonces puedo decir que tengo 28 años. De edad pulmonar. De edad pulmonar. Bueno, cuando ustedes hacen esto, que lo van a hacer acá como decimos el miércoles y el jueves, ¿cuánto dura? Es re poquito, digo, si por la cantidad de tiempo. Si la persona entiende la maniobra y colabora, es muy rápido. Pero las personas siempre concurren con mucha angustia porque tienen síntomas y con muchas preguntas que a veces el sistema sanitario no termina de contener. Entonces a veces nos lleva entre 4 y 5 minutos la charla y el estudio de cada persona. Bueno, ustedes lo hacen el diagnóstico y después empieza un tratamiento. ¿En qué consiste? Y ustedes derivan ahí a un médico. ¿Cómo es después todo el tratamiento? Cada persona tiene que concurrir a su médico de cabecera. Nosotros es imposible que podamos contener esa cantidad de gente. Por eso mismo le entregamos el resultado escrito y en un folleto. Lo importante es que la persona sepa que tiene la enfermedad. El año... Eso es lo importante, porque si la persona no sabe que tiene POC, no puede tratarse, no puede concurrir a un especialista. Lo importante es que sepa que tiene para dejar de fumar o seguir sin fumar y empezar con los inhaladores que vienen para el EPOC para mejorar la calidad de vida. Pero bueno, el punto a pie inicial es como medirse la presión o medirse el azúcar para la hipertensión o para los diabéticos. Es el puntapié inicial para el resto. Bien, para cerrar, Pablo, muy breve. El año pasado, ¿cuántas personas fueron y de estas, cuántas se diagnosticaron con EPOC?
Habitualmente estamos realizando entre 800 y 1000 espirometrías por cada campaña. Y es mucho. Es bastante, es un vacío ahí del sistema sanitario. Y habitualmente hay un 30% de los casos de nuevos diagnósticos, de gente que no sabía que tenía la enfermedad. Bien. Y después hay gente que sabe que la tiene, pero concurre a ver si está controlado o no. Pero siempre hay un 30% de nuevos casos de diagnóstico. Bien, bueno, que sean éxitos este miércoles y jueves, y gracias por siempre hacer estas campañas que son tan importantes cuando hablamos de la salud de la población. Así que bueno, recomendación, no fumen. Y vayan entonces el miércoles y el jueves los que fuman, los mayores de 18 años, a hacerse este estudio, que lo importante acá es saber si tienen o no la enfermedad. Así que Chicho, ya sabes, yo sé que vos no fumás, pero vas a ir ahí a la carpa el miércoles y el jueves. Sin Fronteras, Mendoza. Y ahora una mirada internacional, las principales noticias de la Semana Internacional Sin Fronteras. Preocupación internacional por el futuro inmediato de los hospitales de Gaza y de sus pacientes, de la imposibilidad de lograr una evacuación segura y de las presiones internacionales para un alto el fuego humanitario en la guerra entre Israel y Hamas. Hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos, la Organización Mundial de la Salud afirmó que el hospital de Al-Shifa, el mayor de Gaza, ya no está funcionando como centro de salud. Los responsables del recinto aseguran ya no contar con combustible, electricidad ni agua. Y el día después, el debate presidencial en la Argentina deja mucho para la reflexión de los votantes. El oficialista Sergio Massa y el ultralibertario Javier Milei trataron de llegar a los millones de indecisos. Se lo contamos. Hamas aumentó a más de 11.200 muertos en la guerra en la Franja de Gaza. Reportes hablan de una situación grave en los hospitales. El mayor hospital del enclave palestino, Al-Shifa, informó que no está aceptando nuevos pacientes tras quedarse sin combustible y electricidad. El ejército israelí anunció que ofreció un corredor de autoevacuación a los civiles hacia el sur de Gaza, pero que jamás no habría aceptado la oferta. La Organización Mundial de la Salud afirma que miles de personas están atrapadas dentro de ese hospital. Suturan una herida en la cabeza con la luz de un celular. Los médicos en los hospitales del norte de Gaza tienen cada vez más dificultades para salvar a sus pacientes. Aquí en el hospital Al-Shifa se están quedando sin combustible, agua y suministros médicos, mientras se suceden los ataques aéreos israelíes sobre el área. Los hospitales están siendo atacados. El último caso es la UCI del hospital Al-Shifa. También otro hospital privado de obstetricia ha sido atacado directamente hoy. Y 2 de nuestros colegas especialistas en obstetricia y ginecología han muerto esta noche. No hay servicio de pediatría en el área norte. Israel ha negado que el objetivo hayan sido civiles y ha asegurado que estas imágenes prueban que sus militares facilitaron 300 litros de combustible al hospital Al-Shifa para sus generadores, pero que jamás lo rechazó. Anoche les ofrecimos suficiente combustible para mantener operativo el hospital, las incubadoras, porque obviamente no libramos ninguna batalla contra pacientes ni contra civiles. Cada una de las muertes de civiles, de bebés, es una tragedia, pero esa tragedia debería atribuirse directamente a Hamas, que mantiene sus instalaciones militares y sus puestos de mando dentro de hospitales, de escuelas y de instalaciones de la ONU. El director de Al-Shifa ha negado haber rechazado el combustible y ha asegurado que esa cantidad no habría bastado para abastecer los generadores del hospital ni por una hora. El deterioro de la situación en el norte de Gaza ha obligado a miles de personas a huir hacia el sur, la mayoría a pie. Incluso algunos trabajadores sanitarios han decidido marcharse. Anoche la situación fue muy tensa. Los bombardeos iban dirigidos a escuelas y hospitales. Yo trabajo para la oficina del Ministerio de Sanidad en el hospital. Ayer el ejército israelí bombardeó el hospital donde trabajo. Por eso hoy no fui a trabajar ni a cumplir con mis obligaciones.
Decenas de miles de personas han huido de los bombardeos y la ofensiva terrestre en curso. Israel recibe cada vez más presión internacional para que minimice el sufrimiento de los gazatíes. Y en medio de todo esto que está sucediendo, los líderes occidentales han endurecido el tono hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. Ampliamos con el periodista Miquel Ayestarán en Jerusalén. Miquel, el propio canciller israelí reconoció hace poco que la presión internacional sobre Israel está aumentando, y aquí la pregunta: ¿hay algo que pueda hacer el gobierno israelí para que declare el alto el fuego humanitario en Gaza? Bueno, estamos en la sexta semana de guerra, son más de 11.000 los muertos en Gaza, según los datos del Ministerio de Salud. Hay más de 3.700 desaparecidos, según la Media Luna Roja, la mitad de ellos niños, y la verdad es que lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores es que calcula que en un plazo de 2 semanas comenzarán a notar esa presión internacional. De momento lo que tenemos es luz verde absoluta, tanto por parte de sobre todo de Estados Unidos, que es el gran aliado que tiene Israel en esta operación en la Franja de Gaza. Así que sí que hay movimientos diplomáticos, sí que hay llamamientos a pausas, llamamientos a que se permita la entrada de más ayuda humanitaria. Se le pide a Israel también que tenga en cuenta la presencia de civiles en mitad del fuego cruzado, pero sobre el terreno, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, al menos calculan que van a tener otras 2 semanas hasta que esa presión internacional empiece realmente a notarse. Miquel, y Hamás se sigue negando hasta ahora a liberar a los más de 200 rehenes israelíes, entre ellos decenas de niños, y muchos se preguntan si aquellos rehenes están aún con vida. ¿Qué se comenta ya en Jerusalén? Es sin duda, este es uno de los factores clave desde el 7 de octubre, la presencia de esos más de 240, o al menos 240, esta es la última cifra ofrecida por Israel. Es una cifra que ha ido cambiando y realmente es un factor de mucha presión sobre las autoridades israelíes, aunque en ningún momento eso ha frenado la operación militar, que avanza y avanza muy rápido, y por eso Israel está actuando en el corazón de la ciudad de Gaza, frente al hospital de Al-Shifa. Las familias de los cautivos y de los desaparecidos están muy presentes, cada día tienen movilizaciones en Tel Aviv, en Jerusalén, incluso tiene una acampada aquí frente a la oficina, frente al Parlamento, frente a la Knesset en Jerusalén, y ahora han anunciado que van a empezar van a hacer una marcha caminando desde Tel Aviv a Jerusalén. Lo que piden a las autoridades es que den prioridad a la liberación de sus seres queridos, que sea algo prioritario y que los traigan cuanto antes a casa sanos y salvos. Por parte de Hamás hemos visto que ayer anunciaron que cancelaban las negociaciones debido al ataque israelí contra el hospital de Al-Shifa, pero ese proceso negociador está abierto y tarde o temprano habrá resultados. Lo que ocurre es que es un proceso muy complicado y ambas partes buscan garantías. Miquel, Israel ha estado también exhibiendo una refinada red de túneles bajo hospitales e infraestructura civil en Gaza, uno de los principales argumentos del ejército de Israel para seguir en esa ofensiva militar en Gaza. Y este, sin embargo, no es un tema nuevo. ¿Qué nos puedes decir, qué nos puedes contar acerca de la construcción de estos túneles por parte de Hamás en Gaza? Pues sigue siendo uno de los grandes secretos en esta guerra. El ejército insiste en que debajo, por ejemplo, del hospital de Al-Shifa estaría el gran cuartel general de Hamás, con su red de túneles, en la cual incluso situarían algunos de estos cautivos desde el día 7 de octubre, pero de momento lo que hemos visto son algunas imágenes de las tropas que han encontrado túneles en las zonas rurales, las bocas de entrada de algunos túneles utilizados por los milicianos, pero respecto a esa superinfraestructura que hay debajo del hospital de Al-Shifa, según los militares, lo único que tenemos hasta el momento son esos gráficos, esas fotos que nos mostró el ministro de Defensa, pero de momento el ejército no está allí y no hemos podido ver esas si realmente existe o no existe. Miquel Ayestarán, muchas gracias en Jerusalén. Gracias a vosotros. Y muchos se preguntan por qué los líderes de Hamás están entre los millonarios de los rankings de revistas como Forbes y por qué tampoco llega a los palestinos de Gaza. Lo cierto es que la organización terrorista Hamás está muy bien financiada y muchos de sus líderes consiguen exitosamente ese dinero en efectivo desde el extranjero. A continuación vamos a dar un vistazo más de cerca a cómo Hamás obtiene gran parte de su ayuda internacional y qué hace con ella. La población de la Franja de Gaza bajo control de Hamás vivía en condiciones de pobreza y hacinamiento ya antes que estallara el actual conflicto. Pero mientras los gazatíes luchan para que esta situación acabe,
Hamás, que tomó el poder en Gaza en 2007 y está calificada de organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y Alemania, consiguió hacerse con armas, dinero y construir una vasta red de túneles. Todo eso ha costado decenas de millones de euros. Pero mientras los gazatíes tienen que abandonar sus casas en plena guerra, sus líderes viven lujosamente en el extranjero. Y no solo eso, se cree que sus dirigentes han acumulado una enorme fortuna. Algunos medios afirman que el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, y otros 2 altos cargos que viven en Qatar son millonarios. ¿De dónde saca el dinero Hamás? Estados Unidos calcula que Irán subvenciona a grupos palestinos, incluidos Hamás, con $100 millones al año. Y lo mismo Qatar. Donantes privados, incluidos palestinos que viven en el extranjero, aportan a organizaciones que a su vez lo derivan a Hamás. El grupo también recauda impuestos sobre las empresas de Gaza y comisiones por el contrabando. Una forma de eludir las sanciones y transferir dinero desde el exterior fue con criptomonedas. Hamás dejó de aceptarlo ya antes de la guerra debido al aumento de los controles en estas transacciones. También existen acusaciones de que Hamás ha desviado dinero de la ayuda internacional. El grupo islamista niega usar esos fondos para su ala militar. ¿Y cuál es la situación en la Franja de Gaza? Lo cierto es que gran parte de las informaciones que recibimos no podemos comprobarlas de forma independiente. Y Deutsche Welle tiene en el lugar a uno de sus equipos encabezados por la periodista Rebecca Ritters y nos trae a continuación testimonios que nos hablan de las dificultades para informar desde ese enclave palestino en medio de la guerra. Este es el lugar en el que se instalan los equipos televisivos de todo el mundo para tratar de averiguar qué está pasando en Gaza. Lo llaman la colina de la vergüenza, pues aunque es lo más cerca que podemos estar de Gaza en estos momentos, sigue estando a 2 kilómetros de la frontera. Si hacemos zoom con la cámara podemos distinguir parte de la actividad que está teniendo lugar en el norte de la franja. Se ven bombardeos y se oye la artillería del ejército israelí. A veces se vislumbran tanques y se escuchan combates sobre el terreno. Pero muchos periodistas se sienten frustrados y avergonzados porque no pueden entrar en la Franja de Gaza para entrevistar a la gente ni ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo. Llevo 30 años cubriendo este conflicto y considero que esta es la peor guerra que he cubierto hasta ahora. Como reportero, no me parece bien estar en la frontera informando sobre este conflicto. Es muy complicado acceder a información verídica de Gaza y también de la otra parte. Es una guerra, también una guerra mediática. Todos lo sabemos. El peso de obtener información veraz de la Franja de Gaza recae sobre los hombros de los pocos periodistas, muchos de ellos gazatíes, que ya estaban trabajando dentro del territorio el 7 de octubre. Muchos de ellos ya han fallecido en este conflicto y los que quedan se enfrentan no solo al deterioro de las condiciones humanitarias, sino también a pérdidas indecibles. ¿Y qué dice de todo esto la alta política? Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han discutido la situación en la Franja de Gaza y una posición común en Bruselas. Después de un arduo debate del derecho de Israel a defenderse, también se acordó pedir finalmente un alto el fuego. Según este acuerdo, la pausa o las pausas deberían utilizarse para suministrar urgentemente ayuda y evacuar a los civiles. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea condenaron sin fisuras a la organización terrorista Hamás por utilizar a los habitantes de Gaza como escudos humanos. También coincidieron en que haya pausas humanitarias, pero no una tregua. Con ello, la Unión Europea destaca que Israel tiene derecho a defenderse. La ministra alemana dijo que entendía el impulso de pedir un alto el fuego, pero los impulsos no bastan para ayudar a la gente y garantizar seguridad y paz reales en la región. Por el contrario, quienes exigen tales cosas también deben responder a preguntas, por ejemplo, ¿cómo se garantiza realmente la seguridad de Israel en esta terrible situación tras una tregua? En Bruselas también coinciden en que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es catastrófica. Destacan la necesidad de suministrar combustible a los hospitales. En la declaración de los 27 estados de la Unión se piden pausas humanitarias inmediatas en Gaza. Lo digo en plural, no una, sino varias, además de la creación de nuevos corredores humanitarios para hacer frente a la terrible situación de la población gazatí. Esta semana, el jefe de la diplomacia europea tiene previsto viajar a los territorios palestinos, Israel y a varios países de la región. Su objetivo, ayudar a la población.
Cambiamos totalmente de asunto, hablamos de Argentina y es que la suerte ya está echada. Los candidatos a la presidencia del país, el oficialista Sergio Massa y el ultralibertario Javier Milei, midieron sus fuerzas este domingo en un debate, el último plagado de duros cruces. Pidieron el voto y se citaron para la segunda vuelta electoral que va a tener lugar el próximo 19 de noviembre. ¿Quién ganó el debate? Milei apostó por mostrarse mucho más moderado, mientras que Massa eludió su mayor peligro, la confrontación con su gestión como ministro de Economía, conscientes de que la cita podía servir para captar el voto de quienes eligieron a otras fuerzas políticas en las elecciones del 22 de octubre y sobre todo intentar convencer a los indecisos. Ambos candidatos apuntaron más a desvelar las debilidades del rival que ofrecer sus propuestas. Yo quiero volver a reiterarte, ¿vas a dolarizar o no la economía? Un último performance televisado en el que los aspirantes a la presidencia movieron sus fichas a una semana de la segunda vuelta. Pero ¿cuánto influye el debate en los votantes, sobre todo en los indecisos? No perder el debate, me parece que a una semana de la elección es clave cuando se está jugando ese 8 o 10% que hay de gente que ha dicho que vota en blanco o que todavía no definió el voto. Millones de argentinos decidirán el 19 de noviembre entre el peronista Sergio Massa y el ultralibertario Javier Milei, quien se autodefine también como anarcocapitalista. Tenés un candidato, Massa, que es un profesional de la política, un hombre de Estado, hoy mostró eso. Idoneidad en el conocimiento del Estado y en la función pública. Y Milei, un teórico que se contradijo un montón de veces, que dijo cosas muy distintas en toda la campaña, que dice una cosa y después dice no lo dice, y eso te va minando políticamente, ¿no? Sin embargo, la fórmula presidencial de Milei lo vio, en cambio, poco creíble. Sí o no, la frase amable, el caminar por el escenario. Bueno, Massa, la verdad que te preparaste para una obra de teatro. ¿Y quién ganó el debate? Milei apostó por mostrarse mucho más moderado, mientras que Massa eludió su mayor peligro, la confrontación con su gestión como ministro de Economía. Pero más allá de la gestualidad y las tácticas de los candidatos en este último cara a cara, lo clave para los ciudadanos, además de la democracia, son los retos que enfrentará el nuevo presidente, como los altos índices de inflación, los bajos salarios y la pobreza. Y hoy lunes se confirmaron en los medios las impresiones de ayer por la noche entre una leve y una sólida ventaja del candidato peronista Sergio Massa, que tomó la iniciativa, hizo varias preguntas a Javier Milei y aprovechó su experiencia como político profesional y en cargos ejecutivos para mostrarse como el más apto para la función a la que aspira Milei. No pudo, le costó salir de la defensiva y no pudo sacar rédito de la principal debilidad de su oponente, que es ministro de Economía del actual gobierno cuando Argentina atraviesa una severa crisis económica. Una positiva de Milei tal vez se controló, no dejó que despertara a ese candidato furioso y agresivo de los primeros momentos de la campaña. Pero esto es apenas la dinámica de un debate, las elecciones son otro partido. Todos se preguntaban ayer y nadie tenía la respuesta si esto alcanzará para torcer la decisión de los que ya sabían o pensaban que sabían a quién votar, y sobre todo si influirá en cómo se van a definir millones de argentinos que todavía no decidieron su voto del domingo que viene. Incertidumbre y miedo. ¿Quiere o parece mover el voto? ¿Qué va a pasar el 19 de noviembre? Rosa Casals. Una gran incógnita, Jenny. En una Argentina a punto de elegir presidente, los precios apenas aminoran su carrera. La inflación alcanzó el 8,3% en octubre y suma 142,7% en los últimos 12 meses. El problema de la inflación ha sido crónico en Argentina, pero en los últimos 2 años el índice de precios al consumo ha tenido un fuerte incremento y se ubica entre los más altos del mundo. Analistas encuestados por el Banco Central de Argentina prevén que la inflación alcance el 185% al terminar 2023. Esta Feria de las Pulgas puede parecer algo trivial, sin importancia, pero es una gran oportunidad para las familias argentinas, a las que por culpa de la inflación el dinero no les alcanza para comprar ropa. Un jean nuevo no podés comprar, una camisa, una remera tampoco. Entonces hay que rebuscárselas en las ferias hoy día. Este lugar es ideal para encontrar prendas de vestir a un precio económico, algo que es un alivio para los argentinos. La grave crisis económica que azota al país significa que el 40% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y un 10% en la indigencia. La economía como está, hoy compran prendas al
5 o 10% del valor de lo que le sale un negocio. Y bueno, pueden comprarle cosas a sus familias. O sea, dignifica mucho poder comprar a la familia y por otro lado, con tu trabajo, a veces con el trabajo que haces con tus propias manos, poder mantener a tus hijos. El Instituto Nacional de Estadística de Argentina publicó recientemente la inflación mensual de octubre, la que situó en un 8,3%, más baja que el mes anterior. Sin embargo, la interanual sigue siendo alta. Los últimos 12 meses, la cifra llegó a un 142%. Y ante el escenario de inflación, no solo comprar barato es una salida, también lo es generar ventas. Yo maestra, él trabaja en una empresa de colectivos, o sea, tenemos nuestro trabajo, sin embargo necesitamos venir a la feria y no nos enriquecemos. No es que lo hacemos como un extra para irnos de vacaciones a Brasil, lo hacemos para la necesidad cotidiana. Argentina está enfrentando su peor crisis económica en décadas y los ciudadanos han puesto sus esperanzas en que el próximo gobierno sea capaz de controlar la inflación y dar estabilidad al país. Y cambiamos de asunto. Estados Unidos encara de nuevo el riesgo de un cierre administrativo por falta de fondos si republicanos y demócratas no alcanzan un acuerdo presupuestario antes del viernes por la noche. El pasado 30 de septiembre, recordemos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pactó in extremis una prórroga con los demócratas que le costó el puesto, pero la prórroga solo dotaba de fondos al gobierno durante 45 días y el dinero y el tiempo se están agotando. El presidente Biden ha pedido al Congreso que se ponga a trabajar para evitar un cierre administrativo que dejaría a unos 2 millones de funcionarios sin sueldo a partir del sábado. Pues vamos hasta Nueva York en busca del análisis de estas informaciones. Ana Nieto, el Congreso trabaja desde hoy en una solución, pero ¿habrá un cierre de gobierno a finales de semana? ¿Cómo lo ves? Pues difícil. El nuevo líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tiene muy poco tiempo para unificar a su partido, a su propio partido, en un acuerdo para aprobar una financiación provisional a corto plazo, una más. Los conservadores más extremistas pueden acabar con la propuesta de Johnson de aprobar una financiación que llegaría para parte del gobierno hasta el 19 de enero y para otra parte el 2 de febrero. Ellos quieren recortes presupuestarios ya y cambios en la ley de inmigración. En estos momentos no tiene los votos para esta medida que debería ser aprobada mañana en el Pleno de la Cámara de Representantes. Los demócratas tampoco le dan su apoyo a esta propuesta bastante novedosa con 2 fechas límites, no solamente por esto, por las 2 fechas límites, sino también porque no se contempla ninguna financiación de ayuda ni para Ucrania ni para Israel. Los analistas que están vigilando el impacto que esto tiene en los mercados estaban dando, por cierto, que por un 40% de posibilidades de que podría haber un cierre de mercado a primera hora de esta mañana. Ya al mediodía, incluso el analista de Wells Fargo estaba diciendo que seguramente habrá un cierre de gobierno y espera que sea corto. En cualquier caso, legislar en Washington cada vez es más difícil. Eso parece. Bueno, Ana, y todo esto llega cuando la agencia Moody's ha cambiado la perspectiva de la calificación de la deuda estadounidense. ¿Por qué la pasa de estable a negativa? Bueno, Moody's es la única de las 3 agencias grandes de crédito que aún mantiene la AAA para la calificación de la deuda de Estados Unidos, pero considera que la perspectiva ha cambiado por el déficit federal que se ha disparado. El riesgo de la fortaleza fiscal ha cambiado y puede que no compense esta situación única que tiene el crédito soberano de Estados Unidos. Moody's cree que, dados los altos intereses de la deuda, si no hay una decisión para rebajar el déficit, bien recortando el gasto, bien aumentando los ingresos, va a ser muy difícil poder seguir con unos elevados pagos de una deuda cada vez más altos. La agencia también hace mención, como lo hizo Standard & Poor's en 2011 y como lo hizo Fitch en agosto de este mismo año, a la polarización que está paralizando la acción legislativa en Estados Unidos. El déficit de Estados Unidos ahora mismo es de 1,7 billones de dólares, un 23% más que el año pasado. Y la deuda casi rivaliza solamente en los pagos de intereses con el gasto militar. Muchísimas gracias, como siempre, Ana, por el análisis. Gracias, Rosa. Bueno, y hasta aquí la economía de momento, Jenny. Muchas gracias, Rosa. Vamos a dar una mirada a la otra guerra, a la guerra de Ucrania, porque el gobierno alemán acordó doblar el próximo año su ayuda militar a Ucrania hasta los 8.000 millones de euros y el Ministerio de Defensa de este país señalaba que el aumento responde a la experiencia de este año que demostró que las cantidades previstas se agotaron rápidamente. Por ahora, la contraofensiva ucraniana no ha logrado expulsar
a las fuerzas rusas atrincheradas en el sur y en el este del país. La medida necesita la aprobación del Parlamento y por su parte el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius dijo que los fondos transmiten un importante mensaje. Escuchemos. No queremos tener que volver a solicitar más fondos el próximo año. Es una señal importante hacia los ucranianos de que no los abandonaremos, especialmente ahora que tienen que continuar su lucha, mientras una parte de la atención mundial se centra más en Israel. Y hablamos ahora de un sorprendente regreso político en Reino Unido. Se trata del ex primer ministro David Cameron, quien ha sido nombrado titular de Exteriores del país. Cameron sustituye de esta manera a James Cleverly, quien a su vez reemplaza a Suella Braverman al frente de la cartera del Interior. Braverman fue cesada por sus críticas en la prensa a la policía, a la que acusó de pasividad ante las manifestaciones pro-palestinas. Y Cameron, por su parte, aseguraba este lunes que sus 6 años al frente del Ejecutivo británico le van a servir para apoyar al actual primer ministro, a Rishi Sunak. El conservador dimitió como primer ministro, recordemos, y dejó la política en 2016 tras el referéndum del Brexit que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Cameron había convocado la votación e hizo campaña, en aquel entonces, campaña a favor de la permanencia en el bloque europeo. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Que aumenta el dólar, la inflación, los servicios y los alimentos todos los días. Se sabe que una crisis es una nueva oportunidad. Es hora de aumentar sus ventas y la herramienta está en nuestras manos. Neuquén Producciones y nuestros medios. FM Cosmos 90.1 MHz, FM Sensación 89.5 MHz, Programa Sin Fronteras, Programa La Ventana del Valle, nuestros portales de noticias www.noticiasinfronteras.com, www.noticiasinfronteras.com.ar y nuestras redes sociales. Todo a su servicio. Aumente sus ventas sin fronteras. Llámenos. Teléfono y WhatsApp 2994-160-903. Nuestro trabajo es el éxito de su comercio, empresa o servicio. Neuquén Producciones. Neuquén Producciones. Sin fronteras. Vamos a continuar recorriendo el país del interior sin fronteras, pero esta vez para enterarnos cómo está el tiempo en la República Argentina, para escuchar algunos consejos comerciales y enseguida volvemos en esta ruta de la información para seguir recorriendo el país del interior sin fronteras. Hola, ¿cómo estás? Y llega el día martes, ya estamos hablando del 14 de noviembre, empieza a avanzar este último tirón del año y como siempre estamos acá para contarte cómo va a estar el tiempo en Argentina, donde cada una de las provincias va a contar con un escenario diferente. Como vemos, tenemos tiempo inestable, algunas tormentas y también algunas alertas amarillas y naranjas por tormentas en algunos puntos de Argentina. En otras zonas, tiempo más estable, sol más presente y las temperaturas que siguen repuntando. Pero vamos región por región. Comenzamos primero por el noreste litoral, que va a contar con viento del sur y sudeste, humedad en el ambiente y, como vemos, tiempo inestable. Para la mayor parte de la región contamos con chances de algunas lluvias y también algunas tormentas. Este sector es el que va a contar con alerta amarilla y naranja por tormentas, así que no descartamos algunas tormentas intensas para este día martes, con caída de granizo, con abundante agua, con ráfagas de viento intensas, así que es un día para prestarle atención al norte argentino. Mínimas que van a ser de 18, 19 y 20 grados, máximas que pueden llegar hasta los 25 y 26. Viento del este, si nos vamos para la parte central, también un poco más de humedad en el ambiente. Vamos a contar con sol a pleno para la mayor parte de la región, cielo parcialmente nublado para algunas provincias, pero atención Córdoba, porque con el paso del día, bien hacia el oeste cordobés, no se descarta que algunas lluvias aisladas aparezcan solo en ese sector de la provincia, así que hay que tener en cuenta este dato. Mínima de 9, 10, 12 y 14 grados, máximas que siguen repuntando, podemos llegar hasta los 28.
mucho. Si nos vamos ahora para la región de Cuyo, viento sur y sudeste, también sol presente, cielo parcialmente nublado, máximas que llegan hasta los 29, y en el caso de San Luis, en el extremo norte provincial, también no descartamos que la inestabilidad aparezca en este martes. En cuanto al noroeste argentino, bueno, vamos a tener viento del este, pero después rota hacia el oeste y contamos con alerta amarilla por fuertes vientos en el oeste de la región, máximas que pueden llegar hasta los 29 grados. Con el paso del día puede aumentar la nubosidad y en la parte central no se descartan algunas lluvias presentes. Finalmente, para la Patagonia, viento del oeste bastante intenso. Vamos a contar con tiempo inestable que empieza a aparecer con el paso del día desde el centro hacia el sur de la Patagonia y toda la cordillera argentina con las mismas condiciones, y obviamente hacia el oeste volvemos a contar con chances de nevadas en este día martes que tenemos por delante. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.farbap.com.ar. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299 460 903. Mensajes 299 420 9610. Teléfono 0298 47 65 239. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarbap@gmail.com. No se quede afuera. Sin fronteras. Sin fronteras. Vos sos la radio que yo pido. A mí me gusta todo de ti, también les gusta todo serio. Sin fronteras te sigo. A mí me gusta todo de ti. Sin fronteras. No hables en mi nombre. No hables en mi nombre. No hables en mi nombre. Soy mujer y tengo los mismos derechos que un hombre por ser argentina. Soy mujer y no voy a ser dócil, ni sumisa, ni callada ante el feminismo radical. Soy mujer y no quiero que me impongan una doctrina única. No hables en mi nombre. No nos censuren. Quiero los mismos derechos para mis hijos que para mis hijas. Mi nieto, mi novia, mi papá, mi hermano, mi hijo no son criminales por ser hombres. Soy mujer y no necesito que el Estado gaste mi plata en ministerios inútiles, en viajes a la ONU y en sus marchas del odio. Construí mi trabajo por mi esfuerzo. Soy mujer y lo que gané no fue por mi sexo, sino por mi capacidad. Soy mujer y quiero leyes que castiguen la violencia y protejan al débil. No hables en mi nombre. No quiero que mis hijos sean adoctrinados en la escuela con ideología de género. No hables en mi nombre. Tenemos todos los derechos reconocidos en la Constitución. Y somos iguales, hombres y mujeres, ante la ley. No hables en mi nombre. No hables en mi nombre. No hables en mi nombre. FCK, accesorios para karting. General Roca, Río Negro, 2984-533-442. Fran, competición karting. Hoy es tu cumple. ¿Dónde lo festejás? Sí, en la mejor parrilla de Neuquén. Parrilla Rancho Grande, donde encontrás las mejores entradas caseras, asados, chivitos, corderos patagónicos, lechones. Todo al asador. Parrilla Rancho Grande, lo mejor de la Patagonia. Que endulzó nuestra vida de amor. Vení a conocer Rancho Grande. Un lugar diferente. Juegos para chicos. Estacionamiento propio. Shows en vivo todas las noches. Conocí Rancho Grande. No tenemos competencia. Rancho Grande. Marca la diferencia. Allá va el corcel. Río Colorado 1119 Plotier. Reservas al 299-547-8226.
Que aumenta el dólar, la inflación, los servicios y los alimentos todos los días. Se sabe que una crisis es una nueva oportunidad. Es hora de aumentar sus ventas y la herramienta está en nuestras manos. Neuquén Producciones y nuestros medios FM Cosmos 90.1 MHz, FM Sensación 89.5 MHz, Programa Sin Fronteras, Programa La Ventana del Valle, nuestros portales de noticias www.noticiasinfronteras.com, www.noticiasinfronteras.com.ar y nuestras redes sociales. Todo a su servicio. Aumente sus ventas sin fronteras. Llámenos. Teléfono y WhatsApp 2994-160-903. Nuestro trabajo es el éxito de su comercio, empresa o servicio. Neuquén Producciones. Neuquén Producciones. Sin fronteras. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias sin fronteras. Pará. ¿Me puedo sumar acá a la picada? Me estaba deleitando con ustedes, ¿eh? Qué groso que son, Marito, Diegazo, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Buenas Ale? noches. ¿Cómo estás? Diegazo, traigo unos lupines, traigo unos quesitos, me sumo acá a la picada, la están rompiendo, ¿eh? La verdad, encantado de tener esta posibilidad que me da la vida de conversar con dos grosos del periodismo. Y sí, ¿viste qué valiente acá están los traer escarpines. Un pibe al mundo, ¿no? Sí, en está este trayendo. contexto. Vean los escarpines. Sí. Felicitaciones. ¿Vos sabés que ustedes dos deberían ser los padrinos? Es verdad. Sí. Es una buena ocasión para buscar padrinos, ¿sí? Porque ustedes dos para mí son dos faros que titilan allá a lo lejos entre la niebla guiando a mi barca en medio de la oscura noche, ¿eh? Es cierto. Tremendo. Vos sabés que me estaba acordando del año pasado. Estábamos entrando en noviembre, ya estábamos blandiendo la espada de Leónidas, de Pujato. Ya estábamos ahí, los locos apostando a este pibe humilde que revolucionó la selección y un puñado de inescrupulosos diciendo esto va a salir mal, otra vez vamos a fracasar, Messi otra vez nos va a llevar al cadalso y de golpe nos recuperamos. Así que estoy con sensaciones encontradas, después de lo que vi anoche. Bueno, ¿cuáles son? A ver, que se encuentren las dos sensaciones. ¿Qué te pareció, Ale? Mirá, ¿sabés qué, Mario Bros, Diego de la Gente? Yo no me puedo abstraer de esta época. Pero es por eso, nadie se va a abstraer, ¿da? A ver. Es una época hiper ansiosa y con esta fonía digital que tenemos, vos sabés que yo soy de esos que quizás a ustedes en sus casas les pase, que miran la tele pero con la laptop en la panza y mientras miro googleo, como recomienda el ministro Sergio Massa, Twitter, los portales, y por si fuera poco en la mesa de luz tengo el celu para scrollear Instagram y TikTok. Muy bien. Soy un fiel exponente de esta época, me siento casi un centennial. ¿Pero qué te pareció el debate? Mirá, vos sabés que, nada, lo vi con Pochoclo, me entretuvo. En un momento dije, es un sketch de cha-cha-cha. Y por eso, Casero, hoy lo ves como un loco. ¿Por qué? Porque cha-cha-cha se hizo realidad. Es una buena observación. Sí, es una buena observación. Fue un silencio dramático, un microsegundo, porque hay algo de verdad ahí, es verdad. Y vos sabés que estaba siguiendo las redes y de golpe veo estos títulos. Impresionante triunfo de Sergio Massa, lo pasó por arriba. Milei desaprovechó la oportunidad y puede ser que yo coincida mucho con estos conceptos, pero después me metí en la encuesta que hizo TN Comar. Sí. A propósito, qué portal, ¿eh? Sí, están claro. rompiendo todos Muy ahí, bien, ¿eh? sí. Ganaba el Jabo por escándalo. Por escándalo. 75-25, 80-20. Entonces, digo, ¿no estaremos experimentando cierta desconexión entre la lectura que hace el periodismo tradicional, el mainstream, y el público, las masas? Bueno, lo que pasa es que hambreados. una cosa es la predilección para votar, otra cosa es el análisis. Es como vos pones Boca River y pones lo analizás vos o lo relatás vos con un comentarista. Y vos también haces el análisis. Y después haces votar a las tribunas. Bueno, ya sabés lo que las tribunas votan también.
¿Sabés lo que pasa antes? Yo me acuerdo que cuando empecé el show de Boca, ahí teníamos a Horacito Pagani, a Roberto Leto. Era comentar algo y después por ahí en la cancha alguien te decía o te mandaba un mail, algo así. Ahora es ver la opinión de la gente en vivo y en directo. Y Totalmente. eso es tremendo. Tremendo. Y que te hacen como en el Coliseo Romano. Sí. Así sí. O a la así. Muerte. Tremendo. Las redes te dan vida o a los leones. Ahora pará, a ver cómo haces ese dedo, pará. Te estoy viendo ahora como el actor ahora que va a ser de Napoleón, ¿cómo se llama? No sé. Que es un grosso. ¿Quién, Osvaldo? Fénix. Joaquín Phoenix. Ah, sí. Que hizo de del Guasón. emperador ahí en Ale, Gladiador, ¿no? ¿Y cómo lo viste a Milei que sos cuasi padrino? Ah, es verdad. Mira, vos sabés que lo vi como transparente, como un ser humano, como dijo Miriam, ¿no? En el fondo es un gatito mimoso. Yo creo una cosa, Si es verdad que Charri lo coachó a Massa, yo creo que vos tendrías que haberlo coachado a Milei. Pará. ¿Vos me estás diciendo que yo lo tendría que coachear al Jabo? Sí, sos como su mentor, ahí, algo hay ahí. Me estás abriendo una puerta de negocio que no tenía pensada. Una unidad nueva. Sos rápido vos, Sos rápido, morocho, vos, Qué rápido que sos, Bueno, se las dejo picando, como decía Martincito Tetaz cuando hacía los chivos de Tango Gestión. Pasemos al verdadero análisis. De la galera. Vamos a ver el repaso de los memes, que es lo mejor que nos dejó este debate. Hoy yo estuve toda la tarde leyendo a Kant y a Proust, pero nada me hace pensar tanto como unos buenos memes. Miremos algunos. Vamos a ver, señor director, con este meme. Mirá, ¿quieren llegar a fin de mes? Búsquenlo en Google. Está muy bien. ¿Qué insistencia tenía Massa con el tema Google? Lo dijo varias veces, me parece que con los asesores brasileros, esos que están pautando a full, a morir en internet a lo pavote. A Lula con Bolsonaro le salió bien. Vamos a ver qué resulta acá en Argentina. A ver el segundo meme. Maxi ahí en el control, porfi. Otra. Mirá. Vos nunca hiciste un psicotécnico porque nunca laburaste en el sector privado. Tremendo. Frase picante de Milei a Massa. Y Massa también estuvo bravo cuando le tiró el carpetazo ese de que no le habían renovado la pasantía en el Central. Porque Javier no estaba con los patitos en fila. Me dicen que Javier, cuando la psicóloga que lo entrevistó le hizo hacer un dibujo, dibujó un hombrecito prendiendo fuego una dependencia de la FIP y ahí fue que lo rebotaron. Imagínate si hubiese hecho el dibujito de la motosierra y el Banco Central. Sí. No, la motosierra era para el gasto público, la bomba era para el Banco Central. Bueno, la milanga que quedaba en la heladera, ¿te la comiste vos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Contestame. ¿Es por sí o por no? Con este nos sentimos todos identificados. Yo una vez llevé un tupper con milanesa de animales sueltos y en un corte Coquito Silly me comió 3. ¿Cuánta milanesa Mucho llevó? código de barrio, Coco, pero si hay una milanesa de por medio, se ciega. Es tremendo. Tiburón. Es un velociraptor. Tremendo. Bueno, Ale. Bueno, chicos, la seguimos. gran abrazo a todos. Muy bien. Abrazo grande. ¿Cómo la están rompiendo los dos, Qué grosos que son, Gracias por toda Martín Fierro de oro. ¿Qué digo de oro? De platino para ustedes dos. Animales. Muy bien. Gracias, Ale. Abrazo grande. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. Conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Dirección, Marisa Noemi. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Un programa para recargarse pilas toda la temporada. Es tiempo de estar actualizado. Sin Fronteras. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin Fronteras. Santa Fe. Sin Fronteras. La semana pasada se descubrió un cargamento de 125 kilos de cocaína en una lancha que quedó abandonada a la orilla de Puerto Norte, un barrio de características similares
al de Puerto Madero aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos viendo donde está una lancha importante. Esa lancha está cotizada en el mercado en $25.000 y es una lancha muy apta para el transporte de cargas porque es una lancha de pescadores con el timonel en el medio. Y a los 3 días, esto es en Puerto Norte, río abajo, bastante al sur, en Pueblo Ester, unos pescadores que recogían la línea, arrastran una bolsa de consorcio y encuentran ahí 25 envases con 1 kilo más de cocaína cada uno. Aparentemente el primer cargamento, Carlos, fue descubierto por un llamado anónimo. Y siempre que aparecen los llamados anónimos aquí en Argentina, aparecen también las suspicacias, porque en general el que llama es porque quiere que algo se descubra, como hemos contado en otros casos aquí, entre ellos el de Chocolate Rigo. Versiones sobre esto, porque esto ocurre en un momento muy delicado. Se está yendo el gobierno de Perotti, pide asumir antes el de Maximiliano Pularo, 48 horas antes de lo previsto, y este fin de semana en Rosario hubo 5 homicidios. Este es Perotti. Con lo cual se completan en 13 días... fin de semana en Rosario... 5 homicidios. Suman 12 en 13 días de este mes. Es decir que es una situación muy sensible. Está interviniendo la justicia federal, lo hace el juez Carlos Vera Barro y la fiscal Mariana Saccone, con lo cual ha sido la gran excusa de todas las personas que consulté, del gobierno del que se va y el que entra, para no hablarme de este tema. Versiones que circulan sobre este asunto. La más consistente, probablemente aportada por los isleños, porque todo esto ocurre probablemente porque un avión tira la carga sobre el río Paraná, en el delta que está frente a Rosario, pero es jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. La lancha probablemente tomó esa mercadería y se habría visto apremiada. No sabemos si por prefectura, que inesperadamente estaba en el lugar, probablemente porque, como también sugieren otros, no había un acuerdo para que la lancha circule tranquilo, o por una banda criminal rival, porque esta hipótesis se empalma con otra. Probablemente este cargamento... No puede darse la posibilidad remota, digo, ¿no? Sí. De que la lancha tuviera problemas por el solo imperio de la ley y prefectura cayó porque estaba combatiendo el narcotráfico. No planteaste esa posibilidad. No, porque la lancha en apariencias está en buen estado y se había comprado un mes antes en la provincia de Buenos Aires. Es una lancha muy cotizada con un motor nuevo. Podría ocurrir, no sé, que se hayan quedado sin nafta, pero estaríamos en el caso del coche que en La Plata se quedó sin aire en una goma. En general la gente no hace esas cosas. Entonces, apremiados, te decía, podría tratarse de una banda de sicarios que hicieron su capital asesinando gente y decidieron abrirse paso en la escala narcocriminal como distribuidores. ¿Por qué esto tiene algún asidero, Carlos? Por la foto que aparece en los panes, y es Al Pacino interpretando a Tony Montana en Scarface. Quiero decirte que Montana es un personaje venerado por los narcos de Rosario. Cuando hay allanamientos aparecen cuadros, afiches, y que este tipo de películas es muy consumida por ese mundo. Probablemente se hayan inspirado en otra, gángster americano, que recrea cómo las Fuerzas Armadas que ocupaban Vietnam en los 70 favorecieron el ingreso de cocaína de máxima pureza en Nueva York, identificándola también con un dibujo sugestivo de otras. Todo esto encantador que te estoy contando no llama la atención demasiado a nadie en Santa Fe. Y al revés, el único testimonio consistente que encontré fue el de Juan Venecia, que es un experto en logística, que es el responsable del Instituto de Infraestructura de la Universidad Nacional de Rosario, para quien esto es la metáfora no solo del descontrol en Rosario, sino de todo el tránsito fluvial y aéreo que padece toda la cuenca del Plata, razón por la cual los narcos colombianos, enfrentados al Chapo Guzmán, la utilizaron como vía para distribuir la cocaína. Desde todo el frente costero de Rosario, 70 kilómetros con 29 terminales portuarias, hacia Medio Oriente, el Caribe y Europa a través del puerto de Rotterdam. De hecho, el año pasado, en Empalme Graneros, se descubrió un cargamento de una tonelada y media de cocaína, unos 150 millones de dólares, que iba a enviarse al Mundial de Qatar. Curiosidad, ahí vemos, mirá, todas las terminales, dato importantísimo, acá juega un gran papel la hidrovía. Sí. 4.500 buques llegan al año a la hidrovía, 2.000 amarran en todos los puertos que hay en la costa de Rosario, y eso obliga a movilizar 2 millones de camiones al año. Toda esa logística es la que aprovecharían los narcos colombianos para distribuir la droga, no solo en América Latina, sino hacia el resto del mundo. Para Venecia, este es el principal
problema geoestratégico. Recordanos quién es Venecia. De Juan nuevo. Venecia, experto en logística de la Universidad Nacional de Rosario. Para Venecia, principal problema geopolítico de la Argentina y prioridad insoslayable del próximo gobierno en materia de seguridad. Excelente el informe, pero recordanos qué pasó entonces en los últimos 15 días en Rosario. Fin de semana, 5 homicidios totalizan en 13 días de noviembre 12 homicidios. Por lo general, en los barrios sur, sobre todo Las Flores y el Mangrullo, que está pegado al puerto y es una zona abandonada por donde ingresa también, teóricamente, desde los buques, cocaína, que ha sido desplazada por el anfetanilo en el negocio de las drogas. Terminamos. Solo un detalle. Los dos hablaron del mismo tema. Casi. Sí, digamos, claro. Hay una descomposición de un subsuelo de la política en relación con el delito que después lo vemos en Chocolate, en todos los negocios que hay alrededor de Insaurral. Digamos, nos estamos intoxicando en las últimas semanas con una Argentina que ha cambiado y que empieza a mostrar un rostro horrible delante de nosotros, con todas estas anécdotas que desconectadas dan pequeñas series de Netflix, pero si uno las conecta y mira todo el cuadro, estamos ante un problema de gran magnitud, al que la política no termina ni siquiera de mencionar, porque esto no fue materia de debate importante. Todo en silencio. Probablemente a la política no le convenga mencionar un problema que lo toca muy de cerca. Bueno, por lo menos a sectores de la política, ¿no es cierto? Por supuesto. Estamos ante un problema que en cámara lenta nos va degradando y uno termina diciendo un día, pero ¿y esto cuándo había empezado? Sin Fronteras, Santa Fe. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Los protagonistas están en contacto. Sin Fronteras. Faltan pocos días para elegir. Victoria, gracias por venir. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Uno va teniendo sensaciones en el correr de las horas, se van acomodando las ideas, uno escucha de un lado, del otro. ¿Qué salió bien y qué pudo haber o debió haber salido mejor? Bueno, vos sabés que los debates son una instancia realmente dificultosa. De hecho, yo que tuve que pasar por 2DTN, son estresantes para quienes no tenemos el entrenamiento que claramente mostró Massa. Pero sacando esa cuestión que es obvia, me parece que lo bueno fue que se vio que Javier no es la persona que han pintado de él. Es una persona con la que vos podés discutir, podés conversar, es una persona muy vehemente, pero también es una persona sumamente tranquila en infinidad de situaciones. De hecho, ayer lo que se le pidió fue que fuera más enérgico, que fuera más reactivo, más proactivo. Y lo que se vio fue todo el poder del Estado. O sea, yo lo que querría destacar es que se vio a un verdadero David contra Goliat, que siempre nosotros lo decimos, porque es el pequeño poder del ciudadano contra un Estado que abarca todo. Y Massa mostró todo lo que tenía a su alcance. ¿Por qué? ¿En qué te parece que eso ocurrió? Massa mostró que tenía poder por parte del Estado y toda una estructura para un debate que es evidente que le preocupaba, no solamente porque nos hacía la publicidad indirecta de que fuéramos a la página web creada al efecto para tratar de destrozar de alguna manera a Javier o mostrar cualquier tipo de inconsistencia. ¿A qué página web? ¿A qué te referís? Una que señalaba, ahora no me acuerdo de memoria, pero decía, buscá en Google. Vayan a Google. Tal cual, y repetía como el nombre de la página. Entonces, lo que dice Milei. Eso, lo que te dije era algo así. Bueno, entonces, primero, esa página donde hay toda una producción, por supuesto. Bueno, después la publicidad en redes, la publicidad que se hizo de infinidad de comentarios, notas, etcétera, relacionadas con la figura de Javier. Me pareció espantosa la acotación del Banco Central, me pareció espantosa, pero me pareció... La pasantía. Sí, me pareció preocupante. ¿De dónde sacaste ese dato? ¿Lo sacaste de un libro? ¿De dónde lo sacaste? O sea, ¿qué pasa? ¿Nos estás estudiando? En esta campaña, quiero decirte, Diego, que fue muy agresivo el trato de la clase política con nosotros.
Y hago esta distinción porque con Javier somos diputados, pero no tenemos ni 2 años de diputados. Entonces, que se nos enrostre todo un pasado del que nosotros no respondemos, mientras la clase política, mientras funcionarios que tienen hasta 3 décadas en el Estado, como es el caso de Massa y de Rossi, no respondan. Ayer lo que salió bien para Massa fue obviamente quitarle la atención totalmente a un gobierno que está destrozando el país. Permíteme, yo creo que vos hacías mención a esta página que vamos a ver, que es a la que Massa enviaba permanentemente. ¿Es esto? Sí, esa. ¿A esto te referís? Sí. Bien. ¿Qué pasaba con esta página? ¿Patrocinado o pago por Unión por la Patria? Y bueno, y ahí entrabas en la página y bueno, no sé, encontrabas las atrocidades que se pudieran imaginar sobre Javier. La tergiversación de muchos de nuestros dichos, porque hemos tenido una campaña política en donde somos la fórmula presidencial, pero también hemos tenido una campaña paralela en la cual hemos tenido que reexplicar nuestros propios dichos, porque han sido tergiversados en infinidad de oportunidades. Entonces, entiendo que hay que explicar, por supuesto, y en mi caso yo tengo toda la paciencia del mundo, pero ha sido como un ejercicio de reformulación constante de los conceptos para tratar de explicarle a la gente, fuera de toda esa maraña, fuera de toda esa cizaña, bueno, que era el trigo. Entonces, nosotros vivimos 2 campañas. Y ayer lo que se vio, bueno, por ejemplo, eso, la mención a la vida personal de Javier, que también estuvo presente en la campaña. Y creo que nosotros quedamos en el rol del ciudadano. En mi caso yo le pude tirar una buena piedrita como David a Rossi en el debate. El de Javier era sumamente difícil, los tiempos eran distintos, o sea, tenía otra dinámica el debate. Pero lo que se vio fue eso. Es un ciudadano que se mete en la política y que de pronto se encuentra un tipo que le sale con toda una expertise que te pregunto a vos y a todos los que estamos acá en el estudio. ¿De qué nos sirvió el expertise de Massa? ¿En qué nos ayudó? Está de ministro de Economía. Ya fue presidente de la Cámara de Diputados, intendente, o sea, es otro de los tantos comodines de la política. En esta figura ¿qué redundó para nuestra mejora de vida? En nada. Es una pregunta que, en la analogía que vos usás, David Milei, en tu analogía, pudo haber hecho. ¿Qué te parece que pasó que ese David no lanzó piedras? Respondió con la bonomía que responde él cuando le preguntan cuestiones a las que él lleva hacia lo académico. Javier, nosotros lo hemos hablado una vez en la Cámara de Diputados, en las largas horas que tenemos sentados uno al lado del otro. Yo le dije, Javier, vos vas a ser presidente, pero ya no sos profesor universitario. Entonces, él habló como un profesor universitario, quiso explicar conceptos que eran controvertidos arteramente, porque Sergio Massa afirmaba cosas que además en la realidad misma no ocurren, mientras ocultaba alegremente que la inflación se triplicó, el precio del dólar se triplicó, la pobreza creció escandalosamente. O sea, él no respondió por su gestión, eso lo hizo excelentemente bien, lo que pasa que nos dimos cuenta. Lo de las toses, ¿qué te pareció? Porque hoy salió a la mañana, contaba Pablo de León, al menos 3 entrevistas y mencionó, y después curiosamente lo confirmó Luciana Geuna, que alguien aparentemente le confirmó que habían puesto a alguien a toser, pero Messi tiene que patear un penal y hay gente silbando, un jugador de tenis va a sacar y pueden decir, va a pasar, o bombos en la Plaza de Mayo por tomar determinada medida, digamos, voces, toses, pero hacemos 3 escalas más, va a haber bombos, va a haber manifestaciones, va a haber ruido. De las toses a la preparación que mostró Massa para este debate, donde literal un androide creo que probablemente tenía más espontaneidad para hablar, porque estaba sumamente en el rol que tenía que hacer. Incluso cuando él camina por el escenario está todo ensayado, o sea, él tenía una obra de teatro en su cerebro y él ejecutaba un rol. Bueno, todo eso chocó contra la espontaneidad de Javier,
contra una persona que no tiene ese aparato para preparar un debate, que lo prepara con aquel equipo que tiene para la campaña desde el año 2021, que no lo prepara con los fondos del Estado. Pero déjame hacerte esta pregunta. Gobernar no es debatir, pero uno intuye que si Milei es presidente, y puede serlo porque está la moneda en el aire y los números, va a haber muchos Massas enfrente. ¿Cómo imaginas esa situación? Bueno, vos lo sabés, como lo sabemos todos los que hemos trabajado la mayor parte de nuestras vidas en la actividad privada. Vos tenés que ser mejor que el de enfrente, para lo cual tenés que laburar el triple. Nosotros no tenemos medios y sin embargo estamos en esta fórmula. Estamos hoy peleando el balotaje del país. 3 ciudadanos que eran diputados, 5 legisladores y un movimiento joven. Y un líder que es Javier Milei, que logró mover todo el avispero de las ideas políticas y económicas, con las que podés o no estar de acuerdo, pero que él movió la conversación política, eso es una realidad. Eso es así. Entonces, estas personas, este pequeño grupo de personas, llegaron hoy a estar en el balotaje. ¿Qué veo yo? Primero veo un crecimiento que no ha existido en otro movimiento político en la República Argentina. ¿Qué tenemos enfrente? Y tenemos una maquinaria aceitada, pero es una maquinaria aceitada en la cual esconden a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández, a Máximo Kirchner, o sea, esconden a todos sus monstruos, a su tren fantasma, y dejan a Sergio Massa. Y Sergio Massa, bueno, lleva adelante su actuación. Su actuación que a mí como televidente o como persona que estaba de espectadora me pareció sumamente petulante, sumamente soberbia. No me gustó el por sí o por no. Bueno, Diego, por sí o por no, ¿viste? No me pareció hasta patotero. No sé, lo dije ayer, ¿querés ser el conductor del programa? Bueno, sacate las ganas, pero en un programa de televisión, no en un debate. Va a aparecer Pablo de León. Pablo. ¿Qué tal, Villarreal? Buenas noches. Entre las cosas que planteaba ayer Massa estaba este tema del desconocimiento que tendría Milei sobre el funcionamiento del Estado, y uno piensa, así como la fiscalización están trabajando junto a Macri y Bullrich, que podrían recurrir a la experiencia del PRO que ya gobernó. Es más, tomo en cuenta un paseo de unos días atrás tuyo con Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad. ¿Cómo pensás esto? Yo creo, miro para allá. Vos mirá ahí. Yo lo miro ahí. Vos mirá en la pantalla. Estoy ahí. Okay. A mí me parece que, primero que con Juntos por el Cambio, nosotros no hemos hablado estrictamente de cargos, eso sí, ya lo hemos dicho varias veces, pero es una realidad. Sí me encontré con Patricia, esto fue el sábado, que nos encontramos en Tigre a tomar un café, no nos conocíamos personalmente más que de un cruce acá en TN, y fue charlar y conocernos. Y por supuesto, una le dio a la otra ciertas tranquilidades o ciertas frases en las que nosotros estamos poniendo la cierta bienvenida a la otra. Y en ¿Qué fue una frase que te tranquilizó de Patricia vos? Mira, ella a mí yo no estaba muy preocupada por ese tema en particular, pero sí entendía que era parte de la conversación política, y ella me dijo que bueno, que ella no tenía interés en ser ministra de Seguridad. Y yo le dije, bueno, igualmente quiero decirte que vos tenés equipos en seguridad con gente que tiene mucho expertise y nosotros los vamos a tener presentes. Solamente nos tenés que decir quiénes son esas personas, porque nosotros vamos a tener en cuenta a un montón de personas, y acá hago una digresión, no solamente de Juntos por el Cambio, sino también probablemente del espacio de Schiaretti o de personas apolíticas. Nuestros equipos están formados por personas que nunca ingresaron a la actividad política, pero que son unos capos totales en sus ámbitos. Entonces, ¿cómo no vamos a abrir el espectro a gente que sabe de materias en las cuales los que supuestamente saben, que son los kirchneristas, en 16 años dejaron este país al borde de una guerra, poco menos? Unos nombres podrían ser Dietrich. ¿Están trabajando con él? A mí no me consta. Sí se ha mencionado su nombre, pero yo no lo conozco y no se menciona en mis áreas. ¿Iguacel? Bueno, con Iguacel yo tengo amistad de antes. Y la verdad que nos llevamos muy bien, y tanto él, cuando estaba en su momento en la terna de futuros gobernadores, como yo, como candidata a vicepresidente, nos apoyamos y tuvimos siempre buena onda. ¿Podría integrar desde un cargo? Supongo, la verdad no lo sé, pero
más que nada nos parece como apresurado, porque el 19 se dirime todo. No, seguro, entonces, pero suponete... no queremos como adelantarnos. Yo creo que lo hacemos medio para anular Mufa, ¿no? También. Está bien, pero Sturzenegger... Bueno, lo ha nombrado Javier, yo no lo conozco, pero lo ha nombrado. Igual vos sabés que economía es el ámbito de Javier, así que buena suerte para el que él designe, porque hay que tener un presidente como Javier que pero sabe lo un montón. escuchaste mencionar entre Sí, lo los escuché nombres mencionar, pero no. Como un candidato en una lista. Sí, se esgrime como nombre, pero no lo sé, no lo sé. Bien. El nombre del ministro de Economía, eso es secreto. Jessica Bossi. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches. ¿Lo ayudaste a Javier Milei para preparar el tema de seguridad en el debate? Porque objetivamente ahí no se lo vio seguro. Comenzó con un elogio que sorprendió, un elogio para la gestión de Sergio Massa en Tigre. Después mencionó a Giuliani, que es alguien que es muy conocido en política, que Massa todo el tiempo lo nombra, más allá de si puede hacer o no lo que él dice. Pero no quedó muy claro y de hecho en un momento hasta le cede la palabra a Massa Javier Milei, con lo cual no quedaron claras sus ideas más allá de las reformas que viene diciendo que va a hacer de códigos o de ley de inteligencia, etcétera, etcétera. Mira, Jessica, la verdad es que hay una serie de reformas que hay que hacer, las legislativas, él las mencionó ayer. Yo sí le puedo reconocer cierta gestión en seguridad a Massa, pero eso pasó hace 1000 años también, ¿no? O sea, hay que ser sinceros, en estos últimos 10 años los índices de criminalidad han aumentado escandalosamente en la República Argentina, entonces, bueno, poniendo ese paraguas de aclaración, me parece que estamos hablando de algo bastante antiguo. Sí me parece importante resaltar lo que está pasando actualmente. Actualmente, en un delito de tipo federal que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, como es lo que ocurre en Rosario con el narcotráfico, Rosario es un polvorín, tiene la tasa más alta de homicidios de todo el país. Y mientras el kirchnerismo te habla de una tasa de homicidios baja, la realidad es que habla solamente de los distritos donde les da bajo y baja el promedio, pero las tasas son altísimas. Más de 18 ciudadanos cada 100.000 asesinados en Rosario. Entonces, me parece que en el debate la misma conversación igual no giró mucho sobre seguridad. Creo que se podría haber resaltado varias cosas. Sí tenemos en carpeta, por supuesto, reforma legislativa, pero una de esas reformas incluye todo el tema del sistema de minoridad y la imputabilidad de la ley penal. ¿Por qué? Porque más allá de la discusión sobre la edad propiamente, vos tenés chicos que después ingresan a los institutos de minoridad y terminan aprendiendo delincuencia o terminan sufriendo abusos o el Estado poco menos se olvida de ellos. Entonces, un chico puede delinquir, pero tiene que ser tratado, primero, siempre respetando su dignidad y segundo, tratando de rehabilitarlo para que pueda resocializar con la sociedad. Entonces, dicho esto, esa es una de las reformas que nos interesan. Otra es hacer hincapié en dos delitos que le encantan al kirchnerismo, que son las usurpaciones de tierras, eso es algo que les fascina, sea que las haga un grupo que se autodenomine mapuche, como que sea un puntero de tal movimiento de izquierda. Bueno, eso ya no se puede tolerar. O sea, estamos yendo poco menos que a una ley del viejo oeste. Y otro delito que es sumamente importante y que también es federal y que por ende el Ministerio de Seguridad de la Nación lo va a tener que abarcar es el de los cortes de rutas nacionales y por supuesto ingresos a la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Estos tres delitos, narcotráfico, piquetes y cortes de rutas y usurpaciones de tierras, son tres cuestiones que hay que resolverlas y nosotros hemos hecho mucho hincapié. Y además, en la coordinación entre las 4 fuerzas federales. Hoy por hoy esa coordinación no es tan fluida como debiera. Y debo decirles algo más, cuando el kirchnerismo termine este gobierno y si los argentinos apuestan a la libertad avanza, se van a encontrar con que sus fuerzas de seguridad fueron desarmadas y hoy están en una situación realmente paupérrima. Entonces se llenan mucho la boca con seguridad, pero lo que menos les importa es que los ciudadanos estemos seguros. Algunas preguntas de respuesta más breve. Por sí o por no. Por sí o por no. ¿Hay alguna idea de derogar la ley de interrupción voluntaria del aborto? Mirá, bueno, vos lo sabés,
Javier te lo debe haber dicho las veces que él vino, esta es mi primera vez, nosotros somos los dos pro vida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto. También debo decirte algo, me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020. Pero creo que este es un tema que tiene una urgencia que no es inminente, considerando que la economía está totalmente desorbitada y eso nos lleva a que vos no podés ni comerciar, ni vivir, tu sueldo no sirve, no podés alquilar, o sea, no podés hacer absolutamente nada desde lo económico y además no tenés seguridad. Esto sería entonces un proyecto de discusión y eventualmente derogación, pero no para el primer año o no para los primeros 4 años. No lo ciframos en tiempo, esa es la realidad. No lo ciframos en tiempo. En algún momento se podría, intentarían la discusión. Sí, en algún momento nos gustaría la educación. Sexual. Sobre todo porque, puntualmente, en el tema del aborto, la ley en Argentina desgraciadamente se termina estirando hasta el infinito. Entonces hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde. ¿Eso lo tenés de dónde te documentás con estos datos? Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Bien. Y el tema es, entendamos que no era ese el espíritu de la ley. Derechos humanos, que es un tema que vos venís, confrontando hace mucho tiempo. ¿Hay alguna variación concreta en la política de derechos humanos actual a nivel ejecución presupuestaria, partidas para determinado proyecto o no? No sé, la ESMA hoy es un lugar emblemático que alguna parte de la sociedad valora muchísimo. ¿Eso seguiría funcionando de la misma manera? ¿No seguiría? ¿Cómo imaginas vos en un gobierno de la libertad? Mira, yo tengo, por supuesto, una idea bastante peculiar, si querés que le digamos de esa forma. A mí me parece que el área de derechos humanos ha sido un verdadero agujero negro para la entrega de subsidios, bienes del Estado, indemnizaciones. Entonces, yo si tuviera que proponer algo específico en esta área sería una auditoría. Primero porque es un tema muy caro a los sentimientos de los argentinos. Acá hubo víctimas, pero no son todas las víctimas que hay. Entonces, siempre quiero aportar a que me gustaría que se sumen las víctimas que faltan. Primera cuestión. Y segunda cuestión, hay víctimas que dicen haber sido agredidas por el Estado, pero después murieron o por una pastilla de cianuro ordenada por montoneros, o poniendo una bomba y entonces la bomba les explotó. Pero esas personas no son víctimas. Entonces, no pueden cobrar indemnización y sin embargo ha pasado. Correcto. Entonces, creo que tiene que haber una auditoría de cómo se entregaron estos fondos, porque estos fondos se entregan con el hambre del que vive ahora acá en la calle, en situación de calle en la Plaza Constitución. Entonces, me parece que eso habría que también darle una revisión. Y después, por ejemplo, un predio como el de la ESMA son 17 hectáreas. Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas y lo que más necesitamos son escuelas. Entonces, creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos y que permita, con el paso del tiempo y mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad. Victoria, gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin fronteras. Entre chocolates y masitas, los chats de Chocolates Rigau complican a los dirigentes masistas Claudio y Facundo Albini. Cobraba 200.000 pesos al mes por los sueldos de los ñoquis de la legislatura bonaerense y rendía cuentas a sus jefes políticos. El contenido del teléfono celular del puntero del PJ, Julio Chocolate Rigau,
da impactantes indicios de cómo era el mecanismo de recaudación de sueldos de empleados de la legislatura bonaerense y complica a los dirigentes masistas Claudio Albini, ex subdirector de personal del organismo, y su hijo, el concejal platense y apoderado del Frente Renovador, Facundo Albini. Los chats revelan que habían empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que desempeñaban, que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini, y en un caso que reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco le impedía cobrar las asignaciones sociales. De esas conversaciones a las que accedió el diario La Nación, surge que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de empleados ñoquis, dejarles parte del dinero a ellos y el resto rendirlo al masista Claudio Albini. Esta última conversación con Albini es del 28 de agosto pasado. Rigau cayó preso por primera vez el 9 de septiembre pasado. Fue luego liberado porque anularon la causa en su contra. Sin embargo, cuando ese fallo fue revocado, el puntero peronista volvió a la cárcel donde se encuentra ahora. Las charlas son la evidencia a partir de la cual la fiscal Bettina Lacchi sustentó la acusación contra Claudio Albini de ser el jefe de una asociación ilícita y también sobre las que se apoyan las acusaciones contra su hijo Facundo Albini, Rigau y los dueños de las tarjetas de débito como integrantes de esa asociación ilícita. El 24 de agosto pasado, desde el contacto Facu, que corresponde al celular de Facundo Albini, le mandan un mensaje a Rigau a las 10:41. Llámame, es urgente. Y el interlocutor le insiste en que quiere comunicarse. Rigau le dice, estoy con Mecha. Y le cuenta que se complicaron las cosas para rendirle porque entraron algunos descuentos en varias tarjetas. Como Rigau no lo llama, Albini se intranquiliza y tras insistirle varias veces señala, necesito urgente un nombre para la MUNI. Ante el silencio, ya el día 26 de agosto, Albini escribe en mayúsculas, llamame, ¿vos me estás tomando de gil? Albini busca conectarse con el puntero y le ofrece hasta terminar la relación en buenos términos, pero como no obtiene respuesta, ya harto, el 27 de agosto le reclama, te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Y va más allá. Siento que me está faltando el respeto y a la amistad que tenemos. Y añade, no quiero terminar mal con vos, pero no quiero que me tomes por idiota. Me está faltando el respeto a mí, a los compañeros, y lo están notando todos. Los problemas entre Chocolate Rigau y Facundo Albini aparecen porque el sistema de recaudación de los sueldos de los supuestos empleados estaba teniendo algunos inconvenientes, según fuentes de la investigación. En particular, los chats entre Rigau y los empleados a los que les cobraba el sueldo revelan que a algunos les había embargado parte del dinero, por lo que no podía hacer el aporte completo a la política, y otros habían usado parte de la plata depositada en la cuenta para sus gastos. Por ejemplo, Rigau le envió un mensaje a Daniel Mederos donde le dice que está preparando la plata que le corresponde de su contrato. Locura, escúchame una cosa, te estoy llamando, ahí preparo eso y mandame un mensaje o llamame, así nos ponemos de acuerdo para que lo vengas a buscar, señala. Supuestamente ese mensaje permite inferir que Rigau avisa a Mederos que le va a dar la parte de su sueldo, lo que revelaría que Chocolate era el encargado de recaudar la plata que sacaba de los cajeros automáticos. Cuando fue detenido el 9 de septiembre en La Plata, en un cajero con 48 tarjetas de débito y 1.200.000 pesos, Rigau luego debía rendir cuentas del resto del dinero a la persona a la que responde, que según se desprende de otros chats, se trataría del dirigente masista Claudio Albini. De hecho, era el propio Claudio Albini
como subdirector de personal, el que recibía las tarjetas del Banco Provincia, según documentos a los que accedió el diario La Nación, donde aparece su firma. Otras conversaciones muestran cómo Rigau estaba preocupado porque debía rendir el dinero y faltaba plata en la cuenta. Así, habla con Lorena y le dice: sí, Lorena, que por favor me deposite porque yo tengo que rendir a las 8 de la mañana. Yo voy a sacar plata de otro lado para rendir y porque el banco me abre a las 10. Así que ni bien tenga el comprobante, mándamelo. Y ya te digo, yo saco la plata de otro lado, rindo y a las 10 voy, ya retiro del banco y la pongo de donde la saco. Aparece en otros chats a quien debía rendirle el dinero. Al hablar con Carmen, Rigau le dice: yo tengo que ir a rendir. Ahora estoy por llamar a Claudio, tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las 12. En otra comunicación entre Julio y Chispa del 5 de abril pasado, su interlocutor le dice: viejo, buen día, escúchame, si llegás a rendirle temprano a Claudio y lo llegás a ver por el tema del recibo, avísame. Y Julio le responde: sí, lo veo 11:30. Es que Chispa no tenía todo el dinero completo y ofrecía pagárselo a Rigau en 2 o 3 veces. Negro, escúchame una cosa, que quedaste con el gordo porque Claudio hoy me preguntó cómo venía eso, y para el lunes tengo que tener finiquitado ese tema. A lo que Chispa le pide: viejo querido, ahí ya estamos buenos cerrando, Lo único que no había llegado más o menos al monto porque me dijo: bueno, nada de que hablalo con tu viejo y decirle si se lo voy a pagar. Si se lo puedo hacer en 2 o 3 pagos para que yo me acomode y poder devolverle la plata. Pero que se quede tranquilo, que lo vamos a hacer. Así que yo ahora mira, estoy en la calle todavía, viejo. Ahora cuando yo llegue, lo voy a ir a hablar para que me termine definiendo cómo lo va a hacer. Con eso, bien así, yo hago ahí, al toque te doy la info y se la pasas a Claudio. En los 2 chats figura Guillermo Koster, que apareció por TV. Aquí señala el 10 de julio pasado. Lo llamo a Claudio y Claudio me dice que no íbamos a rendir hoy, que íbamos mañana. Por eso me pude acostar de vuelta. Si no, me tendría que haber ido a rendir, señala. En otro caso, un empleado fantasma de la Cámara de Diputados le reclama con insistencia que le dé de baja a su contrato, plata que no cobra, sino que aporta a Chocolate, porque el estar en blanco en la legislatura le impide cobrar planes sociales y la asignación universal. Así surge de los intercambios de Rigau del 17 de julio pasado con un interlocutor al que tiene agendado como Bruja, que le manda una foto del ticket de cajero automático y le dice: Julito querido, ¿cómo andás? Ahí veo el ticket, 25.230 pesos. Bueno, escúchame, yo todavía ni siquiera arranqué a laburar, Yo mañana tengo turno en el médico a ver qué me dice por el resultado de la resonancia y ya después de mañana yo ya arranco a laburar. Con trabajo, Bruja podría devolverle el dinero. Quédate tranquilo que eso lo vamos a cubrir y esperemos que sea una sola. Yo calculo que va a ser una sola, pero en el caso de que bueno, veremos. Porque es como yo te dije, yo a mi hijo no le voy a pedir un peso. Bruja además le pide a Julio la baja de un familiar suyo, Martín, ya que el estar en blanco le impide cobrar subsidios. Buen día, Julio. ¿Cómo andás? Escúchame, Julio, necesito urgente la baja de Martín, porque acordate que yo te dije, le están sacando el subsidio de la nena. El salario de la nena lo están sacando. No se lo pagan por el quilombo este. Vos me habías dicho que el contrato era por 3 meses, ya pasaron 7 meses. Te pido, por favor, pasame la baja de eso
porque ya no se puede esperar más. Otro de los insólitos chats es con un supuesto empleado al que Rigau le cobraba el sueldo, que le pide a Chocolate el recibo de sueldo, porque debe presentar una declaración jurada. Pero Fabián no solo no trabaja allí, sino que no sabe qué decir cuando le pregunten qué tarea desempeña. Chocolate le dice: Fabi, querido, ¿cómo andás, negro? Bueno, listo, mañana cuando voy para la oficina lo pido, el recibo, y ni bien me lo pasan, te lo reenvío. ¿Cómo andás? ¿Bien? Fabián le responde que está muy bien. Y le dice: che, papi, porque yo tengo que presentar 8:30. Y le pregunta: ¿qué tengo que decir? ¿Cuánto? ¿Cuánto estoy cobrando? Y con solo decir no me aceptan suficiente, no creo que me pidan el recibo en el momento. Lo puedo presentar más tarde, pero tengo que hacer la declaración a la mañana, 8:30 yo. ¿Cuánto estaría cobrando más o menos? ¿Y cómo es? ¿A qué me dedico? ¿Mantenimiento? ¿Qué mierda es lo que estoy haciendo? Increíble, ¿no? Estas son las charlas en el chat, en el teléfono de Chocolate Rigau, para que usted sepa cómo desayunan los políticos del kirchnerismo, ¿sí? Del masismo. Así son las cosas. Chocolate y masitas. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. Conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Dirección, Marisa Noemi. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Un programa para recargarse pilas toda la temporada. Si llegaste hasta aquí, esperamos no haberte defraudado. Hasta aquí hicimos Sin Fronteras, de lunes a viernes de 8 a 10. Volvemos muy pronto con una nueva edición. Sin Fronteras. Chau.